Primer pedido que me cae y primer problema que me sucede. Y mi mente latinoamericana de una vez dijo, no, ya esto de seguro me van a poner esta deuda. Bienvenidos a más un vídeo en mi canal. Yo soy Jess y hoy quiero que me acompañes porque vamos a tocar un tema muy importante, que es trabajar de delivery aquí en Oporto, o mejor dicho, Portugal. Entonces, ¿qué necesitamos para poder trabajar de estafeta? ¿Qué documentos tenemos que tener a la mano para poder abrir una cuenta? ¿Necesitamos trabajar en moto o en bicicleta? Todas esas preguntas te las voy a responder, así que no te vayas a perder este video porque te aseguro que te va a servir de mucho si piensas migrar aquí a Portugal. Lo primero que necesitamos para poder trabajar de estafeta aquí en Portugal es tener actividad abierta en finanzas. Tenemos que emitir recibos verdes. La mayoría de estos aplicativos funcionan como trabajadores independientes o prestadores de servicios. Así que lo primero que tenemos que hacer es eso para poder pagar los impuestos aquí en Portugal. Con la mayoría de estas aplicaciones podemos trabajar de acuerdo a nuestro medio de transporte preferido, porque podemos utilizar trotinetes, bicicleta o moto. Aquí en Portugal, o por ejemplo aquí en Oporto, es muy común ver a las personas trabajando en trotinete, en bicicleta y en moto. También hay personas que ni siquiera tienen ninguna de ellas y trabajan con motos alquiladas. Muchas personas me han preguntado, ¿necesito hablar portugués para poder trabajar de estafeta? Y la verdad es que no es tan necesario, pero yo te recomiendo que deberías de aprender un poco de inglés o portugués, porque aquí la mayoría de esta ciudad, Oporto, siempre está llena de turistas. Y si tú tienes una buena presentación con el cliente al momento de entregarle, tienes más probabilidad de que te den propinas y así podamos tener un mayor ingreso a fin de día. Las aplicaciones que se utilizan aquí en Portugal, hay varias que puedes escoger. Está Glovo, está Stuart, está Uber y está Bolt. Esas aplicaciones, la mayoría funcionan casi iguales, pero unas que otras tienen sus beneficios y otras tienen sus desventajas. La mayoría, hoy en día, aquí en Portugal, tienes que meterte a través de una frota, que es una persona a la que te va a crear tu cuenta y así tú puedes trabajar y te va a cobrar un 10% de tu rendimiento. Hay aplicaciones como Glovo que tienen una mayor demanda, pero la mayoría de las entregas son de bajo costo. Casi siempre te está pagando menos de los kilómetros que estás recorriendo. Y hay otras que pagan buenos como Uber. Uber siempre está pagando por encima de las demás aplicaciones, pero tiene un poco de menor demanda. Así que la relatividad es variable. No siempre vas a obtener un mismo ingreso por los aplicativos. También hay otras aplicaciones como Stuart que tienes que trabajar como si tuvieras un trabajo de tiempo completo, 8 horas, 7 horas, y tienes que cumplir un horario. Según mi experiencia, ahorita en el invierno que comencé a trabajar como estafeta, es que la mayoría de veces que está cayendo mucha lluvia, siempre hago más propinas, siempre hay alta demanda de pedidos, así que casi nunca estoy sin hacer nada. Pero cuando no está lloviendo, es un poco más relajado, no está tan movida la cosa y casi nunca veo propina. Así que es un poco relativo y no podría especificar cuánto podría ganar en una semana o a fin de mes. Recuerden que trabajar con estas aplicaciones no es tener un salario fijo. Estas siempre te están pagando por entregas. Así que si trabajas más, obviamente vas a sacar más. Trabajar bajo la lluvia, aunque muchos piensan que porque hago más dinero es mejor, también es dificultoso para uno poder conducir. Es más difícil porque siempre las calles están muy mojadas, siempre hay accidentes. Las motos casi siempre están cayéndose porque la vía se convierte en una pista de patinaje. Cuando comencé a trabajar de estafeta, comencé con Stuart, pero ya yo había hecho mi registro para que me aprobaran mi cuenta de Glovo. Así que con el tiempo, porque no crean que eso es colocar los documentos y ya mañana me la activan, ¿no? Tuve que esperar casi 2 meses para que me la activaran. Luego de eso ya seguí trabajando con Stuart y me activaron mi cuenta de Glovo, así que estaba muy emocionado y quería comenzar lo más rápido posible. En esa semana me dieron pocas horas para trabajar con la otra aplicación y aproveché de conectarme con Glovo cerca de mi casa, obviamente para ver qué tal funcionaba. En eso me cayó un pedido de Continente, o sea de supermercado. Y fue una tremenda locura porque primer pedido que me cae y primer problema que me sucede. Ese pedido, mi gente no me van a creer, pero fue tanto el problema que me dieron una encomienda que no era. Me dieron como 100 euros porque era una cantidad de 4 bolsas y otra más que tuve que llevarme la guindada porque no conseguía cómo llevarla. Así que cuando llegué donde el cliente, obviamente el cliente me dijo, ese no es mi pedido, esa no fue lo que yo pedí. Así que nada, tuve que contactar a soporte y decirle, mira, esto no fue lo que pidió el cliente, se han equivocado, ¿qué tengo que hacer?
Y mi mente latinoamericana de una vez dijo, no, ya esto de seguro me van a poner esta deuda, o seguro voy a tener que llevar esto a algún sitio y mientras tanto voy a tener esa deuda ahí con ese poco de cosas y aparte tengo que cargar esas 5 bolsas. Eso fue una terrible locura. Pero sucedió algo que de verdad me sorprendió mucho, que eso no sucede en Latinoamérica, que fue que soporte me dijo, no, tranquilo, es un error del aplicativo, es un error de Continente, tú no tienes nada que ver, tú continuaste con tu entrega, así que te vamos a pagar tu entrega y además te puedes quedar con los productos. Y era una lista, pero de 100 euros. ¿Te imaginas tener todo eso y que te quede gratis? Bueno, gente, me gustaría mucho que comentaras qué te gustaría saber sobre esta aplicación. Si te gustaría ver cuánto se puede generar con ellas y cómo se trabaja con cada una de ellas. Así que no olvides comentarlo y házmelo saber, que yo con gusto haré un video para eso. Ya has llegado al final de este video. Espero que si este contenido te sirvió de mucha ayuda, no olvides dejármelo saber en los comentarios. Dale like a este video para que así podamos seguir creciendo en esta gran comunidad. De verdad, te agradezco mucho si te quedaste hasta el final de este video. Así que sin más nada por ahora, muchas gracias, yo soy Jess y nos vemos en un próximo video.